Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos a este webinar acerca del sueño y el descanso inadecuado, donde vamos a hablar de algunos temas muy importantes sobre el sueño, los cambios que se han estado registrando durante la contingencia y también les voy a dar algunos puntos importantes para aprender a dormir mejor y también algunos datos de relevancia sobre cómo identificar cuándo es necesario buscar algún especialista. Yo soy la doctora Gabriela Ortiz, soy decana de Bienestar y Salud de la Universidad TecMilenio. Soy médico, soy cirujana y también tengo entrenamiento en neurociencias y bueno, voy a platicarles hoy un poquito más sobre este tema. ¿De qué vamos a hablar hoy? De la fisiología del sueño, el por qué y cómo dormimos. Es súper importante que entendamos la relevancia que tiene el sueño en las funciones fisiológicas normales del ser humano en el día a día y las alteraciones más comunes que sucede no solamente es la falta del sueño, sino la cantidad del sueño y la calidad del sueño lo que nos va a afectar o a cambiar la calidad del sueño. También hay las alteraciones que hemos detectado durante la contingencia. Les voy a compartir un poco de las métricas que hacemos, sobre todo de todos, que son recursos por lo general abiertos y que pueden ser de ayuda o apoyo en estos tiempos. ¿Por qué y cómo dormimos? Bueno, el sueño es un estado fisiológico activo, recurrente y reversible. Baja el nivel de vigilancia y se disminuye la percepción y la capacidad de respuesta a los estímulos ambientales. Hay un continuo que se repite todos los días de nuestras vidas, que es el ciclo sueño-vigilia. Y el ciclo sueño-vigilia, que es literalmente dormir y despertar, se regula mediante una red neuronal compleja que induce activaciones e inhibiciones que dan como resultado la vigilia o el sueño. Es decir, nuestro sistema nervioso envía señales para activar la vigilia o para suprimirla y para activar el sueño o suprimirlo. Aquí dejé una frase de William Shakespeare que dice: estamos hechos de la misma materia que los sueños y nuestra pequeña vida termina durmiendo. Por ejemplo, cuando se altera el estado de la vigilia de manera permanente, hablamos de un coma fisiológico. Entonces, pues vamos viendo cómo se puede ir relacionando las alteraciones del sueño y la vigilia con las enfermedades. Voy a hablar del ritmo circadiano. A lo mejor muchos de ustedes lo han escuchado y algunos otros no. ¿Qué es el ritmo circadiano? No es nada más que un marcapasos interno que tenemos que nos dicta el tipo de actividades, el tipo de energía y el tipo de momentos fisiológicos que vivimos a lo largo del día y obedece a varios factores internos y factores externos. Los factores internos, lo más importante es en el sistema nervioso central, el eje hipotálamo-hipófisis, que no, son dos puntos súper importantes que tenemos anatómicamente que producen la mayoría de las hormonas que van a regular muchas de las funciones básicas que tenemos en el cuerpo y bueno, van a estimular otras hormonas, otros órganos endocrinológicos que tenemos de manera periférica, como el páncreas, los ovarios, los testículos, las glándulas suprarrenales, la tiroides, en fin. Y también tenemos la glándula pineal, que es la principal secretora de melatonina. El eje hipotálamo-hipófisis, como lo ven, está ubicado en la parte media del cerebro, en la parte media de la base del cráneo, en una estructura que anatómicamente conocemos como silla turca. El eje hipotálamo-hipófisis, las personas que meditaban en las civilizaciones ancestrales, sobre todo orientales, como el hinduismo y el budismo, hablaban de que el ser humano tiene un tercer ojo. Y este tercer ojo está relacionado
creemos muchos científicos que este tipo de civilizaciones se referían al eje hipotálamo-hipófisis, que se encuentra, si nosotros hiciéramos un corte transversal del cerebro, veríamos aquí localizado el eje hipotálamo-hipófisis. Entonces, cuando hablaban de despertar un tercer ojo, este tipo de civilizaciones, pues no estaban tan lejos ni tan equivocados, porque justo señalaban al eje hipotálamo-hipófisis que tiene que es rector de muchas de las funciones principales que realiza el ser humano. Vamos a ver el sistema circadiano o el ritmo circadiano como una línea de producción de las principales funciones fisiológicas de la persona, con entradas, con una serie de procesos y con salidas. ¿Cuáles son las entradas? Pues todo eso que afecta o que va a determinar cómo se desarrolla el ritmo circadiano. Las principales entradas son, por ejemplo, la luz del sol. Cuando es muy típico que en cuanto empiece a caer el sol y se empieza a oscurecer, pues nos da un poquito de sueño. Cuando sale el sol y nos empezamos a activar, nos da hambre y despertamos, estamos en estado de vigilia. Esto no es una casualidad o no es porque a alguien se le ocurrió que durante la oscuridad debíamos dormir y durante la luz deberíamos deambular. No tiene un porqué. Por ejemplo, la melatonina, que es uno de los neurotransmisores más importantes del sueño, se produce durante todo el día. O sea, durante la luz del sol está en constante producción y cuando oscurece se secreta, se libera. Entonces, pues bueno, este es uno de nuestros marcapasos naturales más importantes. La actividad física, el nivel de activación física que tengamos durante el día o durante una jornada, la alimentación también es una de las entradas y de los inputs más importantes del ritmo circadiano. Y, por ejemplo, si vemos la parte de la luz, de cómo entra directo por los ojos y afecta esta parte del cerebro a través del quiasma óptico, que es la parte anatómica que nos ayuda a distinguir la luz, pues bueno, empieza a tener más sentido, ¿no? Por ejemplo, países que están en extremos polares, donde hay días muy largos durante el verano y días muy cortos durante el invierno, son personas que reportan muchas alteraciones del sueño y que se ha visto totalmente en la literatura como estos países donde, por ejemplo, los días duran muy poquito, donde hay días que a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde se pone el sol por completo, cómo se promueven no solamente los desórdenes del sueño, sino también la depresión y entran otro tipo de cosas como herramientas extrínsecas, de las que les voy a platicar más tarde, con las que podemos contrarrestar estos efectos. Aparte de la melatonina, pues tenemos el cortisol, que es una hormona que nos ayuda también con muchas de las funciones fisiológicas que estamos desarrollando, y estados de mucha inflamación o estados de enfermedad crónica también afectan directamente el ritmo del sueño porque se secretan grandes cantidades de cortisol. Entonces, no nada más está en el sistema nervioso, recordemos que de aquí salen todas las señales, pero se dirigen al resto del cuerpo, entonces también está el corazón, están los riñones, está el hígado, está el páncreas y están los niveles de grasa que tenemos. ¿Por qué los niveles de grasa? Porque la grasa también es un receptor para varias hormonas, incluido el cortisol. ¿Y cuáles son las salidas? Pues las salidas de todo el sistema circadiano son los ciclos de sueño y vigilia, que el ritmo circadiano nos va a dictar cuándo tenemos que dormir, cuándo tenemos que despertar, en qué momento del día vamos a estar más activos, qué momento del día es mejor para el aprendizaje o para las actividades cognitivas. El ritmo circadiano nos va a dictar la frecuencia cardíaca. Cuando estamos despertando, la frecuencia cardíaca tiende a ser más... tiende a estar un poquito más baja, que nosotros conocemos como bradicardia, y se normaliza conforme va pasando el día y conforme empezamos a estar en bipedestación, que es decir, parados, ¿no? Totalmente parados, haciendo actividades. Entonces, la síntesis de proteínas, otras actividades propias del ser humano están regidas 100% por este reloj biológico que tenemos.
¿qué pasa cuando empezamos a ver ciertas alteraciones? Bueno, ahorita les voy a platicar estos facts que son muy importantes que conozcan y que sobre todo nos van a dar como un overview del ser humano y el sueño. Bueno, ya hablamos de los estímulos tanto internos como externos que ponen en marcha la liberación de neurotransmisores que van a regular los estados de sueño y la vigilia. La calidad del sueño tiene un efecto en el funcionamiento cognitivo. No es casualidad que cuando dormimos mal no nos sentimos en nuestro mejor momento. Estamos en una junta y se nos pueden escapar ciertas cosas, no estamos poniendo la atención necesaria, estudiamos y no estamos reteniendo las cosas que estamos leyendo o que estamos tratando de aprender. Eso no es una casualidad. El sueño también tiene que ver con ciertos niveles de oxígeno y de dióxido de carbono que se producen en el cuerpo. Entonces, el haber dormido mal sí impacta sobre todo en la atención y en el funcionamiento cognitivo. También hay muchos estudios que relacionan las alteraciones del sueño con cambios degenerativos en el cerebro. Se hicieron estudios con personas que duermen lo que deben de dormir y con personas que han tenido alteraciones del sueño a lo largo de su vida, y las personas con alteraciones del sueño tienen tendencia a ciertas enfermedades neurodegenerativas, como la demencia, el Alzheimer y un deterioro más temprano de las funciones cognitivas, así como la pérdida de memoria. Es muy importante que vayamos conociendo un poquito sobre las fases del sueño. En general, a grandes rasgos, no quisiera entrar ahí mucho en detalle porque podemos complicar y llevarnos ahí toda la hora, pero a grandes rasgos dividimos el sueño en dos fases, la fase REM y la fase no REM, que es por sus siglas en inglés, que se llaman Rapid Eye Movement. Y esto de Rapid Eye Movement, pues es cuando se empiezan a evaluar las maneras de dormir de las diferentes personas y con distintas patologías, diferentes características, se hacen estudios. Uno de los primeros estudios que se llegó a hacer es el electroencefalograma, y también y lo que se descubrió es que durante cierta fase del sueño existen movimientos oculares rápidos y durante otra fase del sueño el globo ocular no se mueve, ¿no? Y esto obedece a los momentos fisiológicos que ocurren en el sueño, y ya vamos a ver un poquito más sobre esto. Vamos a hablar de las características de estas dos fases para que nos quede, a lo mejor vamos poniéndole nombre y apellido a los momentos en los que despertamos o a los momentos en los que estamos teniendo cierto tipo de sueños que a veces pueden ser recurrentes. En la etapa REM o Rapid Eye Movement, que también se llama sueño paradójico. ¿Por qué sueño paradójico? La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la actividad cerebral, la temperatura y el consumo de oxígeno son similares a la etapa de la vigilia. Si una persona analizan, por ejemplo, la actividad cerebral, la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca de una persona en etapa REM y de una persona despierta, casi no hay diferencia. Podría pasar desapercibido que esta persona está durmiendo. ¿Qué es lo que nos da, esa pista o ese dato clínico para decir la persona efectivamente está durmiendo? El tono muscular. Los músculos no están contraídos y no se está adoptando ninguna postura. De hecho, en la fase REM es cuando los músculos están completamente relajados y completamente inmóviles. Y aquí suceden muchos fenómenos. Por ejemplo, al final de la fase REM, cuando empezamos a cobrar conciencia y empezamos a entrar en vigilia, queremos movernos muy rápido y a lo mejor los músculos no responden, ¿no? Muchos de nosotros hemos tenido este tipo de respuestas, otro tipo de respuestas de movimiento también, donde el cuerpo no responde tan rápido como la mente. Puede ser por esto, porque estemos saliendo de una fase REM, donde aunque ya tenemos conciencia, nuestro tono muscular todavía no es el de una persona que ya está despierta. Durante la fase REM también ocurren los sueños abstractos o surreales. Todos esos sueños que cuando despertamos tenemos cierta idea de haber soñado algo, pero creemos que no hace mucho sentido. Todos estos sueños ocurren durante la fase REM.
Y durante la fase no REM o Non-Rapid Eye Movement, que es a la que entramos inmediatamente después de dormirnos, cuando estamos dormidos bien profundo, pues la frecuencia cardíaca está más baja, la frecuencia respiratoria también, el tono muscular también y la actividad cerebral, también la temperatura y el consumo de oxígeno. Estábamos como en modo ahorro de batería al 100%. Y es en esta etapa donde tenemos sueños lúcidos o con significados, si es que los llegamos a recordar, que son sueños que obedecen un orden más lógico o más comprensible para nosotros al momento de regresar, al momento de despertar, perdón, pero es poco común que recordemos este tipo de sueños cuando despertamos. ¿Qué factores afectan o modifican al sueño? Los voy a dividir en dos grandes grupos que son los factores internos y los factores externos. Los factores internos están la edad. Por ejemplo, los bebés o los recién nacidos tienden a dormir de 16 a 18 horas al día. Conforme vamos creciendo, esto va cambiando. Un adulto joven, por lo general, duerme de 6 a 8 horas. Hay personas que necesitan dormir menos fisiológicamente y hay personas que necesitan dormir más. Y hay que diferenciar lo que es normal de lo que es patológico, que son los trastornos de hipersomnia. El género se ha comprobado mediante estudios que las mujeres dormimos aproximadamente 30 minutos más que los hombres. Los cambios emocionales, eventos traumáticos, eventos de duelo y pérdida, eventos hormonales también, que pueden estar afectándonos, sobre todo, por ejemplo, en las mujeres, la menopausia se ve directamente relacionada con disminución de las horas de sueño. Alteraciones funcionales como, por ejemplo, algún fiebre, algún malestar que impacte directamente al sistema nervioso central, algún golpe o accidente, y las enfermedades crónicas, sobre todo las enfermedades crónico-degenerativas, donde el gasto calórico o el gasto de energía se distribuye de otra manera y también se afecta el ritmo circadiano. Estos factores internos son un poquito más difíciles de controlar, sin embargo, si son enfermedades que podemos prevenir o si son enfermedades que tienen tratamiento, pues bueno, sí se puede siempre hacer algo al respecto. Los factores que podemos controlar de manera a lo mejor más fácil o más tangible son los factores externos, la luz solar, el clima, los factores físicos como la cama, el ruido, las almohadas, todo lo relacionado a nuestra habitación, nuestra cama y nuestro lugar de descanso, el estilo de vida, la alimentación, el ejercicio, la higiene del sueño en general que tenemos, los medicamentos y el abuso de sustancias. ¿Cómo dividimos los trastornos del sueño? Los trastornos del sueño se dividen en dos grandes grupos. Los vamos a dividir así también para que haga sentido y bueno, les voy a hablar brevemente de algunos de los más característicos de estos trastornos del sueño sin entrar mucho a detalle. Tenemos dos grandes grupos, las disomnias y las parasomnias. Las disomnias son los que tienen que ver con la cantidad del sueño. Insomnio es la falta de e hipersomnia es el exceso de. Entonces, también dormir mucho se puede considerar un grado patológico de los trastornos del sueño, ¿no? La hipersomnia. De los desórdenes de insomnio se dividen también en dos grandes grupos, que es cuando hay dificultad para conciliar el sueño y la otra que es la dificultad para mantenerme dormido. La hipersomnia, pues los tipos más conocidos o más comunes son la narcolepsia, por ejemplo. Recordarles nada más que la narcolepsia es totalmente involuntaria. La persona se duerme por completo muy a pesar de factores externos o de la voluntad, o sea, se duerme por completo y entra en una fase no REM directamente muy profunda. Entonces,
más o menos se estima que del 40 al 50% de la población adulta ha padecido algún desorden de insomnio y únicamente el 5% de la población adulta ha padecido algún desorden de hipersomnia. Entonces, si vemos la relación, es bastante abismal. Vamos a hablar del otro gran grupo, que son las parasomnias, que son características inusuales del sueño. Aquí ya no hablamos de cantidad o de calidad del sueño. Aquí hablamos de cosas extrañas que no deberían ocurrir durante el sueño, como los terrores nocturnos, el sonambulismo, el bruxismo relacionado con el sueño, que bruxismo es apretar la mandíbula de manera constante, produciendo que rechinen los dientes y llevándolos a un desgaste patológico que muchas veces puede ser doloroso. Las personas amanecen con dolor aquí en la cara, en esta parte que son los músculos de la masticación, y muchas veces no saben por qué. También está la somniloquia, que quiere decir hablar cuando estoy dormido, la parálisis del sueño y otro tipo de parasomnias ya más específicas. Vamos a ver la que sigue. Otros trastornos del sueño son relacionados con condiciones adyacentes, como la epilepsia, las lesiones cerebrales, y aquí hay trastornos que son súper importantes. La apnea obstructiva o apnea del sueño, cuando la persona ronca mucho y se escucha el ronquido más bien de fondo gutural y vemos estas personas que como que se ahogan, como que no pueden respirar de manera pausada y cíclica cuando duermen, podrían tener apnea obstructiva del sueño. Para todos estos tipos de padecimientos es súper importante ver a un médico internista que nos puede derivar hacia un especialista del sueño que nos pueda hacer más estudios y darnos un diagnóstico y un tratamiento efectivo. Muchas veces una máquina como una máquina CPAP que vence la obstrucción que está causando la apnea nos ayuda a dormir mejor. Está, por ejemplo, el reflujo gastroesofágico. Las personas que padecen reflujo, al momento de acostarse y de quedar completamente horizontales, pues tienen la sensación de ardor en el esófago y eso los despierta constantemente. Y la hemoglobinuria nocturna, que es otro padecimiento crónico, ¿no? Y también están los padecimientos inducidos por sustancias. Entonces, las sustancias como la cafeína, el consumo excesivo de cafeína, el alcohol, y algunas drogas, algunos medicamentos controlados, como por ejemplo los estimulantes, los que se usan para tratar a personas con déficit o trastornos de atención. Estos estimulantes por lo general tienen su base en medicamentos anfetamínicos y lo que hacen son precisamente estimular al sistema nervioso y pueden estar ocasionando trastornos del sueño. Vamos a platicar un poco de lo que hemos encontrado durante la contingencia. Nosotros con los estudiantes tenemos una manera de medir cómo se va desarrollando su día a día, cómo se va desarrollando su bienestar emocional y su bienestar físico. Tenemos una línea de apoyo que está disponible para ellos las 24 horas, los 365 días del año, y los estudiantes llaman cuando quieren pedir apoyo por algo en específico. Entonces, una de las cosas que empezamos a ver durante la contingencia es que en los temas salud, descanso inadecuado iba subiendo. Cuando descanso inadecuado previo a la contingencia, previo al mes de marzo, ni siquiera figuraba entre las primeras 20 razones por las cuales un alumno tomaba el teléfono y llamaba para pedir apoyo. Entonces, al ver esto, realmente pues empezamos a investigar la causa raíz de estos trastornos con los estudiantes para ver qué está pasando con ellos, por qué es que esto se está presentando de esta manera. Y si vemos aquí lo que les pongo, pues hay otro tipo de cosas que también ya con toda la explicación que les di anteriormente, pues les va a hacer mucho sentido, ¿no? El sedentarismo, hablamos que la actividad física también es uno de los factores externos que regula el sueño, los trastornos digestivos, la alimentación o el reflujo también están presentes en los estudiantes, puede ser por un poco de ansiedad o estrés. También tenemos muchos factores emocionales como el manejo inadecuado de las emociones, el estrés, los conflictos familiares y la sensación de aislamiento. Entonces, todos estos factores realmente suman a que el descanso inadecuado sea una de las principales causas por las que un estudiante
de Tec Milenio y Tec de Monterrey esté descolgando el teléfono y esté pidiendo apoyo. Y no dudo que esto esté sucediendo en otros grupos a los cuales nosotros en este momento no hemos medido. Sin embargo, pues esto fue lo primero que llamó nuestra atención cuando empezamos a recibir todo el feedback de la línea de atención con nuestros estudiantes. Cuando vamos a rascar un poquito más hacia lo profundo o de dónde viene esta problemática, pues nos encontramos estos factores. Hay aumento en el tiempo de exposición a pantallas. Quiere decir que nuestros estudiantes están sobreestimulando completamente todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Tienen una sobreestimulación visual y acuérdense que platicamos que por el quiasma óptico entra la luz, llega a este tercer ojo anatómico que es el eje hipotálamo hipófisis y bueno, acuérdense que es el gran regulador de muchas de nuestras funciones fisiológicas. Hay un aumento del estrés y la ansiedad, el miedo a lo desconocido, a qué va a pasar, cuándo vamos a poder volver a la normalidad, cuándo se va a acabar, cuándo va a salir la vacuna. Todos estos, todo lo que no podemos controlar, todos los factores que son externos a nosotros o que salen de nuestro poder, van a estar causándonos estrés y ansiedad y pues el mal manejo del tiempo. Los estudiantes están sin la presencia constante del profesor y son quienes tienen que hacerse cargo de su agenda, de sus actividades, de su día a día y muchos no lo logran. Entonces tenemos gente despierta a las 2 de la mañana mandando tareas y también viendo TikTok o viendo Instagram o otro tipo de redes sociales. Entonces siguen estimulando el cerebro y el cerebro no recibe esta orden de es hora de descansar. ¿Qué podemos hacer para contrarrestar esto? Tanto estudiantes como cualquier persona. Lo que podemos hacer es establecer horarios y rutinas. Estos son los puntos más fáciles, sin embargo, son los puntos más efectivos en la higiene del sueño. Hay que establecer un horario para ir a la cama y apegarnos a él durante toda la semana. Si yo me he estado durmiendo a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana, pues bueno, ya por ahí traemos detectado que tenemos un problema. Entonces, lo importante es ir estableciendo pequeñas metas. Si por lo general yo estoy yéndome a dormir a la 1 de la mañana, la siguiente semana voy a ponerme la meta de ir a dormir todos los días a las 12 de la noche. Y así vamos ajustando los horarios hasta llegar al horario adecuado. Es bien importante que así como tenemos un horario para ir a dormir, tenemos que tener un horario para despertar. No importa lo mal que hayamos dormido la noche anterior, porque si vamos corriendo este horario y nos vamos dando permisitos de estar un ratito más, un ratito más, un ratito más, se crea un círculo vicioso donde otra vez cuando llegue la hora de establecer un horario en la noche, pues no me va a dar sueño. Entonces es importante establecer estos horarios. Uno para dormir, uno para despertar y apegarnos a ellos. Si yo tengo problemas para conciliar el sueño por la noche, tengo que evitar las siestas. Las siestas, sobre todo, se ha visto que si duermo en la primera fase del día, antes del mediodía, entro al ciclo de sueño REM de manera directa sin pasar por no REM, lo que quiere decir que no estoy logrando un descanso adecuado. Ahora, cuando tomo una siesta por la tarde, entro al ciclo no REM, sin embargo, cuando duermo por la noche, no entro a un ciclo de sueño tan profundo y reparador como el que hubiera obtenido si no hubiera tomado esa siesta. Entonces, mi sugerencia es, si yo tengo problemas para conciliar el sueño, pensarlo muchas veces antes de decidir tomar una siesta. Usar la cama únicamente a la hora de descansar, si la asociamos a otras actividades como trabajo, si nos quedamos en la cama contestando correos, haciendo tareas, checando otras cosas, es contraproducente porque nuestro cerebro inmediatamente asocia la cama también con trabajo y no nos va a ayudar a despejarnos y a dormir. Establecer rutinas o rituales previos al descanso también ayuda al sistema nervioso central a entrar en modo descanso. Sacar mi pijama y doblarla, lavarme los dientes, hacer una pequeña meditación o decir alguna oración, anotar los puntos más importantes de mi día o los pendientes que no quiero que se me olviden. También son rutinas que nos van a ayudar a que el cerebro capte la señal de que es hora de descansar y de que es hora de desconectarse. También, por ejemplo, muchas veces sucede que
No podemos dormir porque tenemos una idea genial que no se nos ocurrió en todo el día, pero ahí está presente en la noche y no nos deja descansar. Anótala, ten siempre, si tú eres de esos, ten siempre una libreta y un lápiz en tu mesita de noche o junto a tu cama, y entonces anótala. Y ya sabes que ahí va a estar y que esta idea genial y fenomenal que no se te ocurrió durante el resto del día, ahí va a estar esperándote el día de mañana y la puedes retomar. Si yo me quedo con esta idea y no la anoto o no la transfiero, me va a estar rumiando la mente durante toda la noche y no me va a dejar descansar. Otro punto súper importante, si llevo más de 10 minutos dando vueltas sin lograr conciliar el sueño, levántate. Cambia de, a veces se ha visto en estudios con pacientes que cambiar de cuarto les sirve, irse a otro lugar a tratar de dormir. Muchas veces el estar dando de vueltas quiere decir que tenemos otras necesidades fisiológicas. Por ejemplo, si me fui a dormir con hambre o si me fui a dormir muy lleno, también no voy a poder conciliar el sueño y si tengo que ir al baño. Entonces, si ya llevo más de 10 minutos dando vueltas sin dormir, levántate, atiende a una necesidad fisiológica si eso es lo que estamos buscando o despéjate, haz una breve meditación y vuelve a intentar dormir. Las rutinas de ejercicio vigoroso o con alto consumo de energía deberán establecerse a inicios del día. Hay que darle preferencia a rutinas como CrossFit, entrenamiento funcional, este tipo de rutinas muy pesadas de ejercicio. Hay que hacerlas en las primeras horas del día o por lo menos de 3 a 4 horas antes de la hora de dormir, porque contrario a cansarnos, en algunas personas secretan ciertos neurotransmisores que los mantienen más alerta. Entonces, cuidado con el tipo de ejercicio que hacemos por la noche. Antes de ir a la cama, ¿qué es lo que puedo hacer? Sustituir la televisión o pantallas por alguna lectura relajante o algún podcast con temáticas suaves o agradables, que vayan preparando y que vayan estableciendo este mood para que nosotros empecemos a sentir que es hora de desconectarnos y descansar. Tomar un baño largo con agua caliente. ¿Por qué con agua caliente y no fría? El agua caliente por lo general causa hipotensión, que quiere decir que baja la presión arterial y por lo tanto la frecuencia cardíaca. ¿Y a qué se asemeja? A el sueño no REM, a las características fisiológicas que adoptamos en el sueño no REM. Entonces vamos preparando al cuerpo fisiológicamente para entrar en este estado de reserva. Evitar comidas con alto contenido calórico o alimentos irritantes, dulces, azúcares, refinadas, chocolate, café, bebidas energéticas, bebidas endulzantes, alcohol y cigarro, alimentos muy ácidos o muy picantes que me puedan ocasionar reflujo o esta sensación de pesadez, evitarlas por lo menos 2 horas antes de ir a la cama y establecer las condiciones físicas y ambientales apropiadas para el descanso. Acuérdense que al principio hablamos de la luz del sol y cómo es uno de los factores que afecta directamente este tercer ojo, este centro de, esta torre de control que tenemos en el eje hipotálamo hipófisis. Entonces, pues hacer que nuestro lugar de descanso sea lo suficientemente oscuro, que tenga las condiciones físicas apropiadas para propiciar un descanso adecuado. ¿Qué no debo hacer antes de dormir? Consumir alimentos o bebidas que interactúen con el sistema nervioso central, como la cafeína, la nicotina, el alcohol, bebidas y medicamentos estimulantes. Ya hablamos un poquito de los medicamentos estimulantes, que son por lo general los derivados de las anfetaminas, como el Ritalin, el Concerta, el Adderall. Si yo tengo un hijo que tiene trastornos o déficit de atención y no está logrando dormir, hay que hablar con el pediatra o con el especialista que me recetó este medicamento para ayudarnos a establecer una rutina de toma del medicamento que no afecte nuestra calidad del sueño. Evitar las siestas, que ya hablamos un poquito del por qué. Exponerse a contenido violento o estimulante. Cuando nos exponemos a contenido violento o estimulante justo antes de dormir, y entramos directo a la fase no REM, es probable que durante la fase REM tengamos pesadillas o sueños que nos despierten de manera abrupta o que no podamos conciliar el sueño por esta estimulación que tuvimos. Ingerir alcohol en cantidades mayores o al equivalente de 2 copas de vino justo antes de dormir también pueden ser contraproducentes en la calidad del sueño.
Ahora sí, vamos a hablar un poquito de técnicas de respiración y meditación que son auxiliares en el sueño. Porque ya les platicaba un poquito acerca de la respiración y de estas culturas como el hinduismo, el budismo que hablaban de este tercer ojo. Entonces vamos a retomar un poquito estas partes y vamos a hablar de las técnicas. La técnica de la respiración consciente. ¿Esto de qué va o de qué se trata? De quedarnos quietos y poner atención en la respiración. Cuando estoy acostado o cuando ya estoy en la cama, quedarme inmóvil y poner atención en el ritmo que lleva mi respiración. Por lo general, esto me ayuda a conciliar el sueño cuando lo hago por más de 2 minutos consecutivos. Está la técnica del escáner corporal también, que consiste en quedarme boca arriba, inmóvil y empezar a imaginar todas las partes de mi cuerpo, desde los pies hasta la cabeza o desde la cabeza hasta los pies. A la técnica del escáner corporal muchas veces le agregamos la sensación de pesadez, que quiere decir ir imaginando cada parte de mi cuerpo y cómo voy imaginando que pesa cada vez más y más y más, y me cuesta trabajo navegar a través de todo mi cuerpo. Eh, las personas que adoptan este tipo de técnicas dicen que funciona antes de llegar a la mitad del cuerpo, tienen esta sensación de pesadez y logran conciliar el sueño. Entonces esta técnica también es súper buena. Imaginar nuestro cuerpo, cada parte de mi cuerpo con los ojos cerrados, poniendo atención a la respiración, y podemos agregar el factor peso. La cuenta regresiva y la técnica de la escalera. ¿De qué se trata esto? Poniendo igual atención en nuestra respiración, vamos a imaginar que vamos bajando escaleras, que bajamos 20 escaleras. Contamos 20 segundos y durante esos 20 segundos nos imaginamos bajando escaleras, escalón tras escalón. Es importante que en nuestra mente vayamos visualizando la escena. Si tenemos algún recuerdo de alguna escalera o una escalera de nuestra casa o alguna escalera que sea familiar, que le podamos poner imagen y color, nos ayuda mucho. Entonces nos vamos imaginando cómo vamos bajando escalón por escalón, contamos hasta 20, respiramos profundamente y repetimos. La meditación guiada, las meditaciones guiadas, sobre todo esta meditación de punto entre las cejas, se concentra en este tercer ojo, en pensar en cómo duerme. Entonces, este tipo de meditaciones guiadas podemos encontrar muchísimos videos en YouTube. Si nada más buscamos meditación guiada para dormir, y ahí van a salir N cantidad de meditaciones muy breves guiadas que podemos darle play y escucharlas mientras intentamos dormir. El método de respiración 4-7-8. Este método es súper común. Consiste en inspirar durante 4 segundos, contener la respiración durante 7 y dejarla salir lentamente durante 8. Podemos intentarlo aquí. La gran sugerencia es que la respiración y la inspiración siempre sean por la nariz y no sean por la boca. Inspiro y expiro, siempre por la nariz. Cuando inspiro, no se debe inflar el estómago o mover los músculos abdominales hacia adelante. Más bien, se tiene que cerrar las costillas, la caja torácica, al momento de la inspiración. Tengo como que crecer un poquito. Entonces, inspiro durante 4 segundos, contengo la respiración durante 7 y lentamente y por la nariz la dejo salir durante 8 segundos. Repito esto repito esto 3 veces, luego tomo conciencia y lo vuelvo a hacer. Puedo repetir este ciclo alrededor de 10 veces, pero si funciona de manera adecuada, voy a estar dormido mucho antes de eso. La siguiente puede ser posturas de yoga que hacer a un lado de la cama. La primera sería el Dandasana, a un lado de la cama, que es súper sencillo. Agarramos una almohada, nos colocamos abajo de nuestra cama, recargamos la espalda sobre la cama y abrazamos la almohada. Una parte de la almohada tiene que quedar a la altura de la cara para que podamos recargar nuestra cara. Abrazamos la almohada sin apretar mucho y sin colocar mucha tensión.
inspiramos, podemos hacer una respiración 5-10-10, que esta diferencia de la 4-7-8, inspiramos en 5 segundos, retenemos durante 10 segundos y expiramos durante 10 segundos, mientras estamos abrazando la almohada. La sugerencia es hacer 3 de estos ciclos de respiraciones mientras abrazamos la almohada e irnos recargando, ir echando el cuerpo hacia el frente. Si mis piernas no pueden estar completamente estiradas, no importa, puedo doblar un poco las rodillas para que mi pecho logre tocar las rodillas con la almohada de por medio. Una vez que llego a esta posición, vuelvo a respirar 5-10-10, 3 veces. Y la siguiente es hacer una postura súper conocida de yoga, que es Savasana, que es como, o le dicen, o la postura del muerto, que es literal acostarme boca arriba, con las vértebras de la espalda bien pegadas al piso, o podemos poner un tapetito de yoga a un lado de la cama. El chiste es que la espalda quede bien extendida y las palmas de las manos mirando hacia arriba. Y vuelvo a hacer 3 ciclos de respiración 5-10-10. Si yo por alguna razón no puedo pegar la espalda o me duele mucho estar en el piso, puedo colocar la misma almohada entre mi espalda y el piso y siempre tratar de que todas las vértebras estén pegadas al piso. Repito 2 o 3 ciclos de respiración 5-10-10 y ahora sí me voy a la cama. ¿Cuándo debo consultar a un especialista? Cuando un trastorno de insomnio, de hipersomnio o de otro tipo de desorden del sueño se vuelve en algo que no se va a solucionar de manera inmediata o con alguno de estos consejos o aplicando técnicas de higiene del sueño, ¿cuándo ya tengo que ver a un especialista? Bueno, es importante que si el trastorno es fisiológico como la apnea del sueño que mencionábamos anteriormente, no se va a solucionar con ninguna de estas técnicas. Ese es un trastorno, puede ser anatómico o funcional, y tenemos que ver a un médico especialista de manera inmediata. Cuando el trastorno del sueño está interrumpiendo todas las demás actividades, a la par del insomnio o la hipersomnia, tengo pérdida del apetito, tengo mucha pérdida de energía y empiezo a experimentar pérdida de memoria y otro tipo de desórdenes de la atención. Es importante consultar a un especialista. ¿Quién puede ser? Pues mi médico de cabecera o algún médico psiquiatra que por lo general estudian bastante bien las correlaciones del sueño y sus trastornos. O algún neurólogo también nos puede ayudar. Muchas veces los trastornos de insomnio son pasajeros, ya que si recuerdan, mencionamos los factores externos que pueden estar causando insomnio. Y entre ellos pues, puede estar algún proceso de duelo, algún proceso de adaptación, que me cambié de casa, que tengo un trabajo nuevo, que estoy pasando por alguna situación personal. Hay que tratar de usar estas técnicas de sueño y bueno, darle oportunidad al ritmo circadiano a que vuelva a agarrar su propia agenda, y si no sucede así, debo consultar a un especialista. Les voy a hablar un poquito sobre otros recursos que se encuentran disponibles de manera abierta o a los que podemos tener acceso. Está la aplicación de Calm, que trae meditaciones guiadas y está también para cualquier teléfono iOS o Android. Está la aplicación de Healthy Minds Program, que también trae meditaciones muy breves y guiadas, donde también hay meditaciones específicas para la hora del sueño. Entonces, yo puedo poner ese sonido y puedo empezar a hacer las técnicas de respiración conforme me las va diciendo ahí. Estas 2 aplicaciones tienen estas meditaciones de las que hablamos anteriormente ya guiadas. Entonces, te va dictando los pasos uno por uno para que tú los vayas haciendo. Está otra aplicación que se llama Alomoves, que además de traer meditaciones, trae algunas clases de yoga que son muy ligeras y que nos pueden ayudar a conciliar el sueño también si las hacemos de manera constante. Está la aplicación de Sleep Sounds. Muchas veces yo vivo en un lugar que es muy concurrido, hay mucho ruido externo o otros factores que pueden estar afectando a mi calidad de sueño.
Sleep Sounds es una app que tiene diferentes cantidades de sonidos, desde un bosque, el mar, el sonido como sonidos blancos, sonido de la lluvia, que nos pueden ayudar a distraer, a quitar la atención de aquello que nos está distrayendo y enfocarnos en nuestra respiración y en el sueño. También hay algunos suplementos alimenticios como este tipo de tés que son orgánicos y que tienen algunos ingredientes de la herbolaria que tienen cierto efecto sobre el sueño, como la lavanda. Nada más que siempre quiero ser muy enfática, este tipo de suplementos herbolarios ayudan cuando no es una enfermedad, sino cuando es una dificultad pasajera para conciliar el sueño o para mantenerme dormido. Si yo tengo alguna condición, este tipo de suplementos no ayudan. La melatonina, si es recomendada por mi médico, también está en suplementos alimenticios tomados, también hay parches de melatonina que secretan melatonina. Acuérdense que al principio les comenté que la melatonina se empieza a producir durante el día con la luz del sol y cuando cae la luz del sol se secreta y nos ayuda a dormir. Entonces, colocar un parche de melatonina durante el día puede tener un efecto similar. Y estas maquinitas como esta que está aquí en la imagen arriba a la derecha, es una máquina de luz artificial. Muchas veces, si yo tengo algún trabajo que consiste en rolar turnos o si tengo un trabajo donde no veo mucho la luz del día y cuando salgo me confunde un poco la oscuridad, puedo comprar este tipo de aparatos que los venden en Amazon y hay unos muy baratos y hay otros un poquito más sofisticados que hasta traen sonido y traen las meditaciones. Y lo que hace es estimular la producción de melatonina y estimular el sistema nervioso central con esta luz que nos da directo. Este tipo de instrumentos se usan mucho, por ejemplo, en los países escandinavos o en los países que tienen inviernos muy largos para estimular la producción y la secreción de ciertos neurotransmisores que nos ayudan a conciliar el sueño. Entonces, también, si yo no estoy teniendo un descanso adecuado por alguna condición física, como estar en un lugar oscuro de manera constante, nos pueden ser de mucha ayuda. Eso sería todo. Voy a abrir rápidamente el chat para ver algunas dudas o preguntas que quieran hacer y poderlas contestar y así podemos interactuar. Si quieren poner sus preguntas, las pueden poner en el chat y las voy a ir leyendo en voz alta. La melatonina dicen que se tiene que tomar con reserva. ¿Por qué? Sí, porque es una sustancia que tu cuerpo ya produce. ¿Y qué puede pasar? Que en dosis muy elevadas podemos tener el efecto contraproducente. Entonces, es importante que estés asesorada por algún médico o algún experto que te pueda decir cómo consumirla, cuánto, y además tampoco es de uso constante. No la debes usar de manera constante porque también puede ser contraproducente. Voy a ver otra pregunta. ¿Qué pasa cuando sentimos que nos vamos a caer y de repente despertamos asustados? Ok. Cuando sentimos que nos vamos a caer y despertamos asustados, obedece a esta etapa, a esta última fase del sueño, sobre todo es la fase REM, donde se acuerdan que nuestra frecuencia cardíaca, nuestra respiración, nuestra actividad cerebral ya está despierta, sin embargo, la tonicidad muscular no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una desconexión de la alerta de la conciencia cerebral con la función muscular. Entonces, nuestro cerebro y nuestra mente están lista para despertar, pero nuestro cuerpo no. Entonces, nos da esta sensación como de me voy a caer, o como la otra de que dicen que se te subió el muerto. Eso es algo que tiene que ver con esta etapa del sueño. Voy a leer otra. Mis hijos duermen muy poco. No los veo cansados y son muy activos. ¿Cómo puedo hacer para que duerman más o no hay problema? De bebés tampoco dormían mucho. Creo que también les platiqué que hay personas que no necesitan tantas horas de sueño. Sin embargo, dependiendo de la edad de tus hijos,
hay que acordarse que los estudios y la evidencia científica dice que el cerebro no termina de madurar hasta pasados los 21 años. Entonces, el sueño es bien importante para la maduración de muchas conexiones neurológicas. Y si se acuerdan, al principio mencioné que las personas que tienen muchos desórdenes del sueño a lo largo de su vida tienen cierta tendencia a trastornos neurodegenerativos y que se presenten de manera más temprana. Entonces, tendríamos que tener más detalles. ¿Cuánto es muy poco? Y no los ves cansados y son muy activos, eso puede suceder. Puede ser que duerman 6 o 7 horas y que a ti no te parezca mucho porque tú sí estás cansada, pero ellos no. Entonces, habría que ponerle un poquito más de contexto. Ahora, si duermen menos de 5 horas, llevarlos con el pediatra. Cuando se tiene una pérdida y por ello no se puede dormir, ¿se puede tomar algo o qué se puede hacer para conciliar el sueño? Sí, una pérdida, un proceso de duelo es un proceso que altera muchos de las funciones fisiológicas básicas del ser humano, tanto el sueño como el hambre, como la actividad y la concentración. Entonces, es importante que si pasan más de 6 meses, busques a un especialista, a un psicólogo, a algún psiquiatra que te ayude a superar tu etapa de duelo y ver si con la resolución de tu etapa de duelo se va este desorden del sueño. Si no sucede así, sí es importante que te den medicamento. Ahora, los medicamentos para conciliar el sueño son, por lo general, crean cierta dependencia, entonces tú y tu médico tendrían que establecer un cierto periodo del tiempo durante el cual lo van a tomar. ¿Por qué dije 6 meses? Porque después de 6 meses ya no se considera duelo o algún desorden de adaptación. Ya estamos hablando de que se instalan otros síntomas que pueden anteceder a la depresión clínica. Y la depresión también causa desórdenes del sueño. Entonces, trata de hacer todos los tips que ya dimos aquí. Si no funcionan y ya pasó un tiempo adecuado, consulta a un especialista. ¿Existe algún momento en el cual ya no haga efecto la melatonina? Sí, cuando hay sobreexposición. Acuérdense que si hay sobreexposición, se va al efecto contrario y nos puede causar hipersomnio. Gracias por la información, es muy valiosa. Hay días en que justamente, aunque hago estas prácticas, no logro conciliar rápido el sueño porque tengo muchas cosas en mi cabeza. Estrés, ando toda acelerada. El estrés y todas esas cosas que tienes en tu cabeza son el factor externo y entonces hay que controlarlo. Tienes que hacer algo para trabajar con ese estrés porque esa es la causa raíz de tu desorden del sueño. Y sobre todo el consejo de la libretita, anota todas tus ideas para que no se vuelvan pensamientos rumiantes que estén dando vueltas, sobre todo a la hora de descansar. Hay muchísimas preguntas, no me va a dar tiempo de leerlas todas. Tengo muchos alumnos que siguen a un médico que habla de neurociencia y meditación. Ok, eso es muy bueno. Me da gusto que los jóvenes se interesen en este tipo de temas. Voy a ver, puede enviar, ok. Se llama Joe Dispenza, él tiene meditaciones para dormir, lo recomienda. Sí, sí lo he escuchado. Están agradables las meditaciones, entonces si tienen oportunidad de escucharlas, también está bien. ¿Recomienda alguna institución para acudir a tratar algún problema del sueño? Sí, lo que te recomiendo es que primero vayas con algún médico internista para que vean de qué se trata. Y ya el médico internista podrá canalizarte con algún especialista que vaya a atender tu situación en específico. No siempre todo es por la misma vía. Entonces, ve con un médico internista que sea alguien a quien tú le tengas confianza para que primero hagan una historia clínica detallada y podamos llegar a la causa raíz del problema. Y ya te mandará con el especialista que considere, neurólogo, psiquiatra, un especialista en medicina pulmonar o medicina respiratoria, que también puede ser lo que está sucediendo. Entonces, mi sugerencia es esa, ve con tu médico de cabecera o con un médico internista que te pueda orientar. ¿Cuál es el número adecuado de horas de sueño? Depende de la edad de las personas. Acuérdense que hablamos que los bebés y los niños duermen de 16 a 18 horas. Conforme vamos creciendo y llegamos a la etapa adulta, de 6 a 8 horas es el promedio de sueño habitual.
y conforme nos acercamos a la etapa de adulto mayor va disminuyendo y sobre todo disminuye la posibilidad de permanecer dormidos. O sea, tenemos muchos episodios de vigilia combinados con episodios de sueño. ¿Hasta qué hora se recomienda cenar para poder dormir? Depende de a qué hora te vayas a acostar. Por lo general, trata de cenar 2 o 3 horas antes y que tu cena sea ligera. Me daba pena preguntar lo del muerto subido. Sí, es un fenómeno común y pasa por esto. ¿Cuál fue la app de las clases? No entendí. Alo Yoga, creo. Alo Yoga tiene las clases de yoga y de meditación, ya más dirigidas. Actualmente comparto habitación con mi hermana, a ella le gusta dejar prendida la televisión por las noches, yo duermo mejor sin ruido y luz. Recomendaciones: si no hay opción de hacer esta separación de habitaciones, vas a tener que, tratar de llegar a algún acuerdo con ella, establecer un cronómetro en tu tele para que se apague. Más o menos ya tienes que tener idea de a qué hora se duerme tu hermana o cuánto tiempo pasa en lo que se duerme. Entonces, tú ponle el sleep, ponle el timer para que se apague la televisión y no se quede prendida toda la noche, porque sí puede ayudar a que no descanses de manera adecuada. Y la otra, puedes hacer uso de aditamentos, antifaz, tapones de oído de esos que usan en el sector industrial, que no sean duros para que no te vayan a lastimar. Y sobre todo, pues bueno, hay que estarlos cambiando y lavando para que no vayan a propiciar alguna infección. Hay días que, aunque duermo mis horas promedio, amanezco muy cansada. ¿Qué puedo hacer? Fíjate si te estás despertando a la misma hora y si te estás durmiendo a la misma hora. Si no, sugeriría hacer cambios. Y la otra, trata de relacionar cómo fue la calidad del sueño. Si tuviste pesadillas, si tuviste algún sueño raro, eso también nos puede estar dando indicios de que no estás llegando a ciertas etapas del sueño. ¿Cuál es el efecto de haber tomado melatonina? Mi esposo se la dieron ahora que tuvo COVID por 3 semanas. Ninguno, siempre y cuando se ha llevado durante un proceso y cuando se logre llegar a la meta de sueño, se vaya descontinuando de manera paulatina. ¿Es conveniente que un niño de primaria haga siesta? Sí, en los niños no hay tanto problema con la siesta, nada más que trata de que sea por ciclos no mayores a media hora. Y tenemos 76 preguntas más. No me va a dar tiempo de leerlas. Voy a pedir si me apoyan enviándomelas y trataré de dar respuesta a las más que pueda. ¿Existen medicamentos para el sueño que no crean dependencia? Por lo general no, Francisco. Los medicamentos para el sueño son de base hipnótica o benzodiazepínica y causan dependencia. Entonces, si vas a tomarlos, tienes que tener un buen plan con tu médico para llegar a un punto, a un target de sueño, y una vez que lo alcanzas, establecer una fase donde te niveles por completo y ahora sí empezar a disminuir la cantidad del medicamento hasta que te puedas deshacer por completo de él, porque pueden causar también un síndrome de abstinencia y tampoco es nada recomendable, ¿no? Mi esposo es militar. Cuando duerme en casa no descansa, habla dormido, se queja y hace ruidos, duerme con los músculos contraídos y amanece cansado. ¿De qué manera puedo ayudarle a dormir mejor? Esta es muy buena, Gabriela. Yo tuve la oportunidad de trabajar con veteranos de guerra en Estados Unidos, en hospitales de veteranos, y sobre todo este tipo de padecimientos se deben a estrés postraumático. Es importante que vean a algún psicólogo para que les vaya dando algunos puntos más importantes. Y el contraer los músculos, por ejemplo, como el bruxismo, son este tipo de características del sueño por el estrés postraumático. Hay muchas pesadillas. Hay un estudio que acaba de salir hace algunos meses sobre la correlación de las pesadillas y los terrores nocturnos con el estrés postraumático, y de hecho se hizo en militares. Entonces, es bien importante que busquen a algún psicólogo. Sobre todo algún psicoanalista que maneje un poquito más el análisis hacia temas de la conciencia y el subconsciente. Esa es mi recomendación. Esa es súper buena pregunta.
Y bueno, tengo 85 preguntas más. Perdón, no voy a tener tiempo de contestarlas todas. Les agradezco a todos por su atención y al Instituto de Ciencias de la Felicidad por permitirme este foro. Muchas gracias a todos.